Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Esperando que estén muy bien y bienvenidos a esta nueva sesión del día de hoy, la sesión número 6 del proceso de certificación. Entonces, voy a ajustar un poquito la cámara, creo que ahí está mejor. Bueno, pues quiero darles la bienvenida a la sesión del día de hoy. Ya estamos a la mitad del proceso y quiero agradecerles que estén aquí ustedes todos ya conectados y listos para aprender. Y bueno, antes de continuar, me gustaría que pues nos fueran enviando por correo electrónico o ahí por WhatsApp cuáles han sido sus avances hasta ahora, qué dudas han tenido, cualquier cosa, para poder tener ahí algo de retroalimentación de ustedes. Para los que están en Ciudad de México, vamos a estar por ahí en estos días. Mañana vamos a andar por ahí, pero pues igual poder estar al pendiente, ¿no? Cualquier cosa. Pero bueno, en fin. Eh, Me gustaría entonces pasar ya a la sesión del día de hoy. Vamos a iniciar con la sesión número 6 del día de hoy. ¿Ok? Sesión número 6. Y como bien saben, bueno, pues vamos a iniciar con nuestro interrogatorio de la semana, saber qué ha pasado en estos días, en este proceso, en estas semanas, poder hacer una retroalimentación, ya saben, esto es bien importante porque nos da esa oportunidad de hacer una pausa, como veíamos en la sesión que hablábamos del tema de las metas. Bueno, esto nos da una oportunidad de hacer una pausa, corregir lo que no está funcionando y continuar haciendo lo que sí está funcionando y por supuesto aprender del proceso. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a continuar con nuestro interrogatorio. Ya saben, las preguntas de cada semana es qué funcionó, qué no funcionó, perdón, primero es qué pasó, qué funcionó, qué no funcionó y qué aprendimos de esto. También revisar el tema de números, de métricas, saber si lo que estamos haciendo, bueno, pues está generando buenos resultados y poder, eh, pues, aprender de eso, ¿no? Entonces, pues vamos a tomar unos minutos para que ustedes puedan contestar esas preguntas como cada semana, este interrogatorio y poder avanzar con la sesión del día de hoy. Muy bien, entonces, recuerden, es qué pasó, qué funcionó, qué no funcionó y qué aprendimos. Muy bien, también revisar el tema de los números para poder continuar con este programa el día de hoy. Listo, entonces voy a poner mi cámara y micrófono en pausa para que ustedes puedan continuar con su proceso. ¿Listos? Entonces, corre tiempo.
Perfecto. Pues listo, ya estamos con el proceso de interrogatorio. Recuerden que este proceso es bien importante porque nos da oportunidad de corregir y no esperarnos al final del tiempo del ciclo comercial y decir no funcionó. Entonces, esto es bien, bien importante. Muy bien, entonces, pues me gustaría recordar lo que vimos en la semana que nos vimos, hace un par de semanas, el tema de revisión del desempeño comercial. Lo que estábamos revisando era cómo esto nos daba una idea muy clara de cómo estaban nuestros resultados en temas de desarrollo en cada área, en distintas áreas, en temas de revisión global, educación al mercado, marketing digital, etcétera. Entonces, el proceso es bastante importante porque a partir de aquí empezamos a proyectar nuestras actividades comerciales y cómo podemos empezar a mejorar lo que no está funcionando, lo que nos hace falta, dependiendo de las figuras. No sé si alguno de ustedes tuvo algo que les haya sentido, les haya hecho mucho sentido y que a partir de eso hayan hecho algún cambio, algo interesante. Bueno, pues sería interesante que nos lo pudieran compartir al WhatsApp, al correo electrónico, para poder darles alguna retroalimentación. Si no lo han hecho, si no lo tuvieron oportunidad, bueno, les recomiendo poderlo hacer a conciencia y que esto les dé una idea bastante clara de qué pueden hacer para mejorar sus empresas. Muy bien, entonces regresando a la sesión del día de hoy, vamos a tener dos elementos, los resultados para esta semana. Número uno, vamos a revisar el Business Model Canvas. Es una plantilla que nos va a ayudar a plasmar de forma sencilla, de forma simple, nuestra idea de negocio y los elementos que van a ser necesarios para el proceso de certificación ya en temas de entregables. Hasta el momento hemos visto un par de cosas un poco orientadas al tema comercial. Esta semana vamos a revisar ya una plantilla bastante más armada para el tema del proceso de certificación. También, número dos, vamos a revisar canales de distribución y su estructura. Vamos a tener algunos ejemplos. Ahorita vamos a explicar todo este tema, así como la estructura que tiene todo esto para implementar en nuestras empresas. Vamos a revisar el proceso que se necesita, cómo estructurarlos, embudos de ventas, en fin, varios temas, algunas herramientas que ya deben de tener en sus correos electrónicos, en Excel. Si no los tienen de una vez, vamos localizando. Una herramienta es que se llama Sales Plan para poderlos guiar también en ese proceso con esta plantilla. Muy bien, se llama Sales Plan, ya lo deben de tener en su correo para que lo puedan ir abriendo de una vez y nos enfoquemos. También algunos archivos que les voy a pedir que revisemos el día de hoy son todos los PDF que también están adjuntos en su archivo de correo electrónico, lienzo de propuesta de valor, lienzo BMC, diagrama persona y, por supuesto, el estándar de competencias para creación de negocios que vamos a revisar también el día de hoy un poquito ya más a fondo, encaminados a los procesos de certificación y los entregables principalmente. Listo, entonces con esto, pues me gustaría que continuemos en el proceso de esta sesión. Vamos a regresar a nuestro cuadernillo, a nuestro manual de participante. Y lo primero que vamos a empezar a revisar es el Business Model Canvas. El Business Model Canvas tiene varios elementos. Dentro de ese archivo, el que les voy a pedir es el lienzo BMC, el lienzo Business Model Canvas, que de forma general tiene varios elementos. Ahorita los voy a revisar sencillo y ahorita entramos un poquito más a detalle. Por un lado, socios clave, por otro lado, actividades clave, recursos clave, propuesta de valor, la relación con clientes, canales, segmentos del cliente, fuentes de ingreso y estructura de costos. ¿Ok? Entonces, esta es la plantilla que vamos a revisar. También la que dice diagrama persona es la que vamos a ocupar en estos momentos para poder continuar. Muy bien, entonces vayan abriendo de una vez sus archivos, por favor, y tenerlos todos a la mano para poder continuar con la sesión. Si van teniendo alguna duda o pregunta, les recuerden, por favor, enviarla aquí en el chat o enviarnos un correo electrónico, también WhatsApp. Recuerden, ahí estamos al pendiente para cualquier cosa. Muy bien, entonces vamos a iniciar con este tema.
El archivo que vamos a revisar ahorita se llama diagrama persona. Me gustaría que nos centremos aquí en esta parte. ¿Por qué? Porque en el lienzo del modelo de negocio vamos a tomar ya como base el tema del diagrama de persona, haciendo también uso de la lienzo propuesta de valor, que también en forma general tiene varios elementos. El número 1 se centra aquí, que es en donde vamos a hacer nuestro proceso el día de hoy. Entonces, número 1 empieza aquí. Vamos a describir, nos pide aquí esta plantilla, describe a tu segmento de clientes ideal, tus datos demográficos, datos psicográficos, y 3, dale un nombre y busca una foto o caricatura para este segmento. Este es el archivo que vamos a ir siguiendo todos a la par. Entonces, número 1, regresamos aquí a nuestro diagrama persona. Este diagrama lo vamos a completar con una tarea que hicimos la primera vez que nos vimos, la semana número 2, en donde estábamos definiendo a nuestro cliente y la importancia de tenerlo bien estructurado. ¿Okay? Precisamente el estándar nos va a pedir que tengamos un estudio de mercado con algunas fuentes, ya lo iremos viendo en su momento, pero por lo pronto vamos a revisar este diagrama, ¿no? ¿Okay? Entonces tiene 4 elementos. Uno de los elementos dice hechos, información actual de tu cliente objetivo, las molestias, estado del problema que tú crees que tu cliente tiene y que tu solución resuelve. Después los objetivos, que son objetivos que tu cliente quiere lograr con ese comportamiento y que tu solución hará mejor. Después el comportamiento, es el comportamiento de tu cliente, ahora que todavía no tiene tu solución. Entonces, ¿cómo es que se llena? Número 1, vamos a poner el tema de hechos. Vamos a revisar cómo se llena el tema de hechos. El tema de hechos es información de nuestro cliente, es decir, cuál es su situación actual. Entonces, con las preguntas que revisamos en la semana número 2, el día de hoy las vamos a recordar. Es importante que identifiquemos siempre, en todo momento, quién es nuestro cliente ideal, ¿no? Decíamos en aquella semana que si no conocemos quién es nuestro cliente, pues vamos a tener bastantes problemas a la hora de poder llegar a él, de estar prospectando, porque el proceso de prospección va a ser costoso. Y entonces es importante que sea eso. Entonces, como ejercicio, lo que vamos a hacer ahorita es que me gustaría que revisaran ese cuadernillo de la semana número 2, que lo abrieran y que fuéramos llenando esta plantilla. Como les pedimos ahí en su correo, tener impreso este material para poderlo ir escribiendo y poder trabajar con él. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Número 1, me gustaría que regresaran su cuadernillo de la semana número 2 y que el ejercicio en donde hacíamos la descripción de nuestro mercado lo retomemos para poder cumplir con el ejercicio de estos momentos. Entonces, número 1, vamos a poner información actual de nuestro cliente, es decir, ¿qué sucede hoy en su entorno? ¿Cuáles son los hechos en los que vive nuestro cliente actual? Es decir, si está enfrentando algunos temas, si tiene, o si ya podemos empezar a poner, por ejemplo, características un poquito más detalladas, como nos lo pide aquí la propuesta de valor, por ejemplo, su edad, su ubicación, género, nivel de ingresos, estudio, estado civil. Principalmente aquellas preguntas que hicimos en la semana número 2 van a ser los hechos de la persona, ¿ok? Van a ser esa información que nosotros detectamos en ese ejercicio de empatía que hicimos para la persona. Entonces, estos hechos son las preguntas de aquella sesión que revisamos hace algunas semanas. Después, las molestias, es decir, estado del problema que tú crees que tu cliente tiene. Es decir, cuál es el problema al que hoy se enfrenta y que, por supuesto, tu solución va a resolver. Es decir, mi cliente objetivo hoy se encuentra con el problema de no poder incrementar sus ventas, ¿no? Hablando de nuestra empresa. Entonces, ese creo que es el problema en el que mi cliente está inmerso. No tiene soluciones creativas, no tiene herramientas tecnológicas, no tiene estrategias comerciales, no tiene procesos de mercadotecnia establecidos para crecer sus ventas, etcétera. Entonces, ¿cuál creo que es el problema de mi cliente? Muy bien, después, ¿cuáles son los objetivos que tu cliente tiene y que tu solución hará mejor? Es decir, mis clientes tienen objetivo de incrementar sus ventas entre un 15% y un 30% en cuestión de algunos meses, y
esos son los objetivos que yo voy a ir identificando y apuntando aquí en esta plantilla. Muy bien. Luego el comportamiento del cliente que todavía no tiene solución. Por ejemplo, el tema de diseñar estrategias y un embudo de ventas de forma predecible. Creo que hoy está muy inmerso en unas estrategias que ya no le funcionan porque los costos de conseguir nuevos clientes ya están demasiado altos. Entonces, ese tipo de comportamientos lo vamos a identificar aquí. Entonces, el primer ejercicio que vamos a realizar ahorita y que nos vamos a tomar unos minutos es precisamente contestar el diagrama de la persona. ¿Ok? Primero vamos a contestar esto, después ya le pueden ir poniendo también los datos que vienen en la propuesta de valor, también lo vamos a ir haciendo para poder complementar estos dos ejercicios, porque al final todo se va a empezar a formar a partir de aquí. Muy bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es contestar esta plantilla. Perfecto, entonces vamos a tomarnos aproximadamente 5 minutos para que el proceso se dé. Les pido que sean muy conscientes, bastante acercados a la realidad para que este ejercicio sea bastante nutrido y beneficioso para ustedes. Perfecto, entonces vamos a tomarnos unos minutos. Nuevamente voy a dejar de compartir mi video y mi audio para que ustedes se puedan concentrar y tengan ese ejercicio bien hecho. Entonces, vamos a tomarnos unos minutos. Corre tiempo ahora. Muy bien, tiempo ahí.
Entonces, hasta aquí el ejercicio del diagrama de persona. Hasta ahí vamos a concluir. En otro apartado, me gustaría que esto ya lo fuéramos haciendo. Les quiero explicar también de forma general este, este archivo. Entonces, iniciamos aquí con el ejercicio que vamos a hacer de diagrama de persona y después este archivo nos va a identificar para el tema de la propuesta de valor. Y nos ayuda a que nos quede muy claro y poderla plasmar cuál es nuestra propuesta de valor. Recuerden alguna pregunta, déjenme regresar al diagnóstico. Nos hablaba, ¿tienes una propuesta única de ventas? Es decir, ¿por qué elegirte a ti? Bueno, ¿cómo identificar esa propuesta única de ventas? Es precisamente este archivo, es esta plantilla que nos permite identificar más claramente esa propuesta única de ventas. Entonces, iniciamos con los objetivos que nuestro cliente trata de conseguir, que es decir, qué le motiva o qué aspiración tiene. Número 2, acciones específicas para que tu segmento de clientes o qué es lo que hace actualmente para lograr sus objetivos, es decir, hoy cómo está sobrepasando esos problemas que nosotros creemos que tiene. Los problemas, es decir, qué problemas tiene el cliente a la hora de realizar las acciones anteriores. Número 4, las soluciones potenciales que identificamos nosotros que pueden ayudar a nuestro segmento de clientes a conseguir esos objetivos, minimizando o solventando los problemas a los que se enfrenta actualmente. Parte de esto ya lo revisamos, lo acabamos de revisar aquí en el diagrama de persona. Los beneficios, es decir, ¿por qué te paga el segmento de clientes? ¿Cómo ayudan los potenciales soluciones que propones a conseguir los objetivos de tu segmento del mercado? Es decir, ¿cómo es que ellos se benefician con tu solución, con tus servicios, con tus productos? Y por último, describir los productos o servicios que se puedan derivar de las soluciones potenciales que harán felices a tu segmento de clientes. Esta plantilla está bastante sencilla, simplemente es poder identificarlo claramente y plasmarlo en esta plantilla. Muy bien, y después de esto vamos a listar de 5 a 10 personas con las que te vas a entrevistar. Yo les voy a recomendar que de una vez enlisten a unas 20 personas para poder cumplir con el tema del proceso de las iteraciones, que son 20. Ahorita les explico ese tema nuevamente, pero enlisten unas 20 personas de una vez con las que ustedes creen que se adaptan a ese segmento del mercado y poder acercarnos con ellos. Muy bien, entonces recordemos, esta plantilla nos va a ayudar a plasmar nuestra propuesta de valor, lo que veíamos en el diagnóstico del desempeño comercial cuando veíamos la revisión global de ventas. Es decir, tú ofreces una propuesta única de ventas, el por qué elegirte a ti. Lo que nos va a ayudar a identificar esa propuesta de valor es precisamente esta herramienta del lienzo de propuesta de valor. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahorita nuevamente es que esta herramienta, por favor, si no la tienen impresa, bueno, no importa, pero lo que sí vamos a hacer es que vamos a apuntar cada uno de los elementos en donde ustedes puedan ya identificar y plasmar cada una de estas secciones. Recuerden que al final de todo vamos a derivar en un producto, en un servicio que puede satisfacer esas necesidades. Estos ejercicios que estamos haciendo el día de hoy son bien importantes porque son la base ya de los entregables que nos está pidiendo el estándar para poder continuar con nuestro proceso de certificación y es vital que los podamos ir llenando. Recuerden, si tienen alguna duda, no duden en escribirnos, por favor, para poderlos apoyar y que su proceso de certificación sea bastante bueno. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es plasmar esos elementos. Igual escríbanlas ahí en su plantilla si ya la tienen impresa o en su cuaderno si no lo tienen impreso. Muy bien. Algunas de estas temas los acabamos de hacer en el diagrama de propuesta, en el diagrama de persona. Entonces les pido que la usen para poder llenar esta sección. Muy bien, entonces nuevamente nos vamos a tomar algunos minutos. Esto sí nos va a llevar un poquito más de 3. Entonces, por favor, vamos a tomarnos ese espacio y lo realizamos. Muy bien.
Entonces, igual voy a detener mi video y mi micrófono para que lo puedan realizar y corre tiempo.
Muy bien, me gustaría preguntarles cómo van. Le digo, no es un proceso tan rápido, tan sencillo de escribir. Entonces me gustaría preguntarles ahí cómo van con su ejercicio. Ok, unos minutos más. Ok, entonces vamos a dar un par de minutitos más para que puedan completar más fácil su ejercicio. Igual si no lo terminan, bueno, vamos a dejarlo de tarea, pero es importantísimo que este ejercicio, los ejercicios del día de hoy, los hagamos bien, porque son parte del proceso de certificación. Entonces, es importante que los terminemos bien. Bien, entonces, bueno, un par de minutitos más para continuar con el proceso. Corre tiempo. Listo, muy bien. Recuerden, si no lo terminaron de contestar, bueno, lo vamos a hacer de tarea para poder eh, seguir con la sesión del día de hoy y no nos gane el tiempo. Muy bien, entonces, la sesión del día de hoy, como ven, está un poquito más enfocada ya a aterrizar en nuestras ideas, en nuestros ejercicios anteriores, para poder continuar con el proceso de certificación. Muy bien, entonces, si van teniendo alguna duda, y estoy muy seguro que las van a tener, por favor escríbanos, hay un WhatsApp, un correo electrónico y poderles dar una retroalimentación si es necesario, poder tener ahí alguna llamada con ustedes para poderlos ayudar en el proceso. Muy bien, perfecto. Entonces, esta es nuestra plantilla para obtener o para poder tener bien identificada nuestra propuesta de valor. Trabajenla mucho más de lo que ahorita en estos minutos lo tuvimos, porque es es de las partes más importantes que vamos a ir usando para nuestro proceso de certificación. Perfecto, entonces lo siguiente que vamos a revisar es el lienzo del modelo de negocio. Aquí vamos a ir identificando una sección a la vez para poder
para poder revisar y explicarles un poquito más este modelo. Entonces, el Business Model Canvas o el lienzo del modelo de negocio, lo que nos ayuda es a plasmar nuestra idea de negocio con distintas secciones y que al final de todo nos ayudan a poder tenerlo mucho más claro. Perfecto. Entonces, la sección número 1 son socios clave. Es decir, debemos identificar quiénes son nuestros socios, que pueden ser, recuerdan, en la semana que nos vimos, a ser la semana 4, en donde nosotros hablamos de estrategias de mercadotecnia. Nosotros recordamos que hay distintas formas de poder llegar a nuestro mercado. Entonces, una de ellas es a través de socios comerciales. Entonces, por ejemplo, aquí en esta sección en donde nos pregunta socios clave, es decir, nos pregunta quiénes son nuestros socios clave, quiénes son nuestros suministradores clave, es decir, los proveedores, qué recursos clave vamos a adquirir de nuestros socios, qué actividades clave realizan los socios, qué motivaciones hay para los socios, ¿no? Si la parte económica, reducción de riesgos, en fin. Esto es importante porque nos va a ayudar a poder llegar a nuestro mercado y poder adquirir de nuestros socios o de nuestros proveedores bienes, servicios que son clave para nosotros también. Entonces, los socios clave que pensamos que van a ser parte de este proceso de distribución de nuestro producto o servicio, es importante que los tengamos aquí. Estas preguntas son muy sencillas, son bastante clarificantes en el proceso. Entonces, es importante que también le demos respuesta. Ahorita, por cuestiones de tiempo, esto sí nos llevaría mucho más tiempo y de hecho les va a llevar más tiempo a ustedes. Bueno, pues se los vamos a dejar de tarea para que lo vayan contestando en sus casas, en sus oficinas y puedan continuar con el proceso. Actividades clave, por otro lado, es decir, qué actividades clave requieren nuestra propuesta de valor. Es decir, qué voy a hacer para que se lleve a cabo mi idea de negocio. Después, nuestros canales de distribución. Recuerden, uno de los objetivos de esta semana es que vamos a revisar canales de distribución. Esta pregunta la van a poder contestar, si no la tienen ahorita claramente, una vez que veamos los canales de distribución. Nuestras relaciones con los clientes, cómo se dan, cómo funcionan, nuestras fuentes de ingreso, es decir, de dónde provienen los recursos que nosotros necesitamos, ya sea a través de las ventas, a través de regalías, a través de licencias, etcétera. Entonces, estas preguntas nuevamente las vamos a estructurar para poder tener una idea mucho más precisa de esto. Dentro de las categorías vienen producción, resolución de problemas, plataforma red, es decir, estas son las actividades que podemos tener como ejemplo. Dentro de la propuesta de valor, lo que hicimos ahorita en el lienzo de propuesta de valor precisamente es identificar la propuesta de valor. Perdón por la redundancia, pero para que quede muy claro. ¿Qué valor entregamos al cliente? ¿Cuáles de los problemas de nuestro cliente objetivo vamos a resolver? ¿Qué paquete de productos o servicios ofrecemos a cada segmento? En fin, todas estas preguntas ya las acabamos de hacer, por eso era tan importante tenerlas listas. Y algunas de las características en las que nos podemos basar, bueno, son estas, para poder identificar esa propuesta de valor. La idea es que esta propuesta de valor quede bastante clara, bastante simple de entender y que cualquier persona la pueda entender. Si ustedes le dicen a sus socios, a sus amigos, que les ayude a darle una retroalimentación de cómo se escucha su propuesta de valor, yo creo que sería lo ideal para que pudieran darse cuenta si se están expresando como debe de ser en propuesta de valor. Muy bien. También, bueno, aquí hablando de las relaciones con clientes, ¿qué tipo de relación espera que establezcamos y que mantengamos con cada uno de nuestros clientes, con cada segmento? Por ejemplo, si va a ser a través de correo, el seguimiento, si va a ser a través de llamadas, si podemos usar WhatsApp para seguimiento y servicio al cliente, si va a ser a través de redes sociales, es decir, cómo esperamos que sea este tipo de relaciones. ¿Cuáles ya hemos establecido? Es decir, si ya tenemos una empresa funcionando, ¿cómo es que la vamos a poder
¿cómo es que están hoy funcionando esas actividades? ¿Okay? ¿Cuáles son las que ya están operando? ¿Cómo están integrados esto con nuestro modelo de negocio? ¿Cuánto nos cuestan? Si es que cuestan, y no hablemos solamente de dinero, sino también de recursos materiales, de tiempo, de energía. Posiblemente una relación con nuestros clientes no implica dinero, pero sí implica que estamos invirtiendo tiempo, estamos invirtiendo energía, algunos otros recursos, y eso es importante mantenerlo. Muy bien, entonces, como se están dando cuenta, este lienzo del segmento este lienzo de modelo de negocio nos ayuda a clarificar bastante muy bien la propuesta de negocio, el modelo de negocio, y poderlo partir en distintas secciones y poder analizar cada una de ellas. Los canales de distribución, bueno, aquí vamos a adelantar un poquito lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver algunos tipos de canales, es decir, cómo vamos a distribuir nuestros productos o servicios para poder generar ventas, generar recursos a través de esos canales de distribución. Muy bien, aquí vienen algunas fases del canal. Por ejemplo, la número 1, la conciencia, cómo conseguimos conciencia sobre los productos y servicios de nuestra empresa, es decir, cómo nos damos a conocer. La evaluación, cómo ayudamos a nuestros clientes a evaluar la propuesta de valor de nuestra empresa. La compra, cómo permitimos a nuestros clientes comprar. Recuerden que es distinto vender que comprar, entonces es importante entender esta diferencia y poderla adaptar ya en nuestras formas de mercadotecnia. La entrega, cómo es que vamos a llevar la propuesta de valor a nuestros clientes, y cómo se da la postventa. Si ustedes se dan cuenta, esto es un estilo de proceso de ventas en el que nosotros nos podemos basar, también recordando lo que vimos en la semana número 2, el proceso de ventas. Aquí es en donde ya lo vamos a tener que escribir, que detallar, para que nuestro proceso de ventas tenga éxito. Muy bien, entonces vamos a definir también esta parte. Lo que sí me gustaría hacer ahorita como ejercicio va a ser esto, porque esto es lo que vamos a revisar el día de hoy en la sesión, los canales, ¿ok? Vamos a hacer el ejercicio pensando en lo siguiente. Si nosotros ya tenemos implementado algún canal de distribución, lo que me gustaría saber, y me gustaría que sean como ejercicio, es contestar estas preguntas, es que identificaran cómo hoy está funcionando ese canal, qué elementos tiene, qué elementos creen que pueden hacer falta, para que con lo que veamos ahorita podamos hacer una comparación y podamos estructurar mejor esos canales. Estos canales de distribución, bueno, van a tener distinta estructura, pero la vamos a ver en unos momentos. Entonces, me gustaría que esto simplemente lo pensaran en este momento, cómo es que funcionan sus canales actuales, si habían pensado alguna vez en cómo están funcionando, y si no, bueno, pues qué ideas de canales de distribución tienen para poder hacer algunos ejemplos. Muy bien, entonces, pues vamos a simplemente a pensar en esto, no tampoco se tomen mucho tiempo porque nos falta bastante que ver. Entonces, dentro de los segmentos del cliente en la siguiente sección, es importante que nosotros no solo pensemos en que tenemos un solo tipo de cliente, podemos tener distintos segmentos de mercado en el que nosotros nos vamos a acercar de forma distinta. De ahí que los canales de distribución, ahorita que nos revisemos, deben de estar adaptados y deben de estar hechos para cada segmento de cliente. Por ejemplo, si yo vendo producto a menudeo en tiendas de retail, un segmento de clientes son las personas que vienen a la plaza, que vienen al local, que pasan por la calle, etcétera. Entonces, ese es un segmento de cliente. Si dentro de mi línea de distribución o de mis canales de distribución está implementado otro que implica mayoreo, bueno, entonces mi segmento de cliente ya cambia, porque ya no le estoy hablando a la misma persona que viene a comprarme una pieza, ahora le estoy hablando a una persona que me va a comprar 100 piezas, 200 piezas, 1000 piezas, etcétera. Entonces, tenemos que entender esto muy claro, porque a la hora de diseñar los canales de distribución es lo importante, ¿ok? Tener en cuenta a quién le estamos vendiendo, quién es nuestro tipo de mercado, que todo lo que hicimos en las semanas pasadas lo vamos a reflejar el día de hoy cuando estemos diseñando los canales de distribución.
Por otro lado, vamos a revisar una sección más, que son la estructura de los costos. Los costos no solamente son, no son recursos económicos solamente, sino también pueden ser recursos materiales, tiempo, dinero, energía, etcétera. Entonces, debemos de ser muy claros en este tema porque a veces no tenemos los costos como deben ser, no los estructuramos de tal forma que costemos bien nuestros productos, nuestros servicios y poder llevar una buena rentabilidad a la hora de generar ventas, ¿no? A veces podemos decir que vamos a bajarle un precio, bajar el precio para tratar de vender más, cuando posiblemente ese bajar el precio implica que tal vez ya estemos perdiendo dinero, que ya no sea rentable lo que estamos haciendo. Entonces es importante definir muy bien cuáles son los costos para poder con esto plasmar bien nuestra rentabilidad en la empresa. Muy bien, entonces, pues esto también es de mucho trabajo, de mucha estructura, principalmente de estudiar bien lo que estamos vendiendo, de todo lo que implica para poder pasar ahí. Lo vamos a revisar ahorita cuando veamos el tema de canales de distribución. Y por otro lado, están las fuentes de ingresos, es decir, de dónde es que nuestros ingresos van a surgir. Si vienen de licencias, como les decía hace rato, si vienen de ventas a menudeo, ventas a mayoreo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también esto es importante que lo entendamos porque es parte de lo que nos pide el estándar, saber de dónde provienen nuestros ingresos y de hecho diseñar una propuesta, un pitch para poder generar ingresos a través del financiamiento. Cuando veamos esta parte, se los explico un poquito más a fondo, pero es importante entender de dónde vienen estos ingresos. Listo, entonces, simplemente les voy a pedir que en estos momentos nos tomemos algunos minutos para revisar de forma general este lienzo del modelo de negocios, el Business Model Canvas, y poder pensar, poder ir estructurando algunas ideas simples, algunas ideas sencillas. Esta tarea es bien, bien importante. Todo lo que estamos viendo el día de hoy es bien importante para el proceso de certificación. Si no lo tenemos bien armado, el proceso nos va a costar más trabajo. Entonces, yo sí les voy a pedir que en esta parte, el día de hoy por lo pronto, simplemente lo leamos mejor, es un poquito a detalle de forma general, pero que ya una vez finalizando la sesión, este lienzo, esta plantilla es bien importante hacerla a detalle. Sin esta plantilla a detalle, tal vez las siguientes sesiones que nos empecemos a ver para el proceso, continuar con el proceso de certificación, no va a servir porque esa es la base de todo lo demás. Sin esto, no les va a poder funcionar en las siguientes sesiones. Entonces, esta sesión es bien importante. Hay muchas actividades por escribir, por hacer. Todo esto les recomiendo que lo tengan lo vayan documentando en Word, por ejemplo, que vayan escribiendo cada una de estas secciones a detalle, muy, 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 muy a fondo, porque es lo que nos va a ayudar para el proceso de certificación. Muy bien, entonces vamos a tomarnos un par de minutos para que ustedes le puedan dar nuevamente una lectura a este tema y si tienen alguna duda nos van comentando para poder continuar con el siguiente tema. Entonces, por favor, les pido, tómense unos minutos y denle una lectura para poder continuar. Muy bien, corre tiempo ahora.
Muy bien, tiempo ahí. Bueno, pues como han visto, esta sesión es un poquito distinta a las que hemos llevado. Ya todo lo estamos tratando de enfocar aquí. Todo lo que hemos visto de importación, todo lo que hemos visto de las semanas pasadas en temas comerciales. Bueno, la idea es ya plasmarlas y poder tener un documento que empieza a ser la base del proceso de certificación. Bien, entonces sé que les van a surgir muchas dudas de esto. Entonces, encarecidamente les pedimos que nos manden algún correo electrónico, un WhatsApp, para poderlos apoyar más en su proceso y resolverles las dudas que sean necesarias. Muy bien, entonces, una vez hecho esto, lo que sigue es poder revisar otros elementos, principalmente el tema de canales de distribución, en donde nos vamos a enfocar ya en esta parte. Como veíamos, bueno, es importante entender esto porque es en donde vamos a generar recursos, ¿no? Al final de cuentas, sí, el estructurar la idea de negocio es parte del proceso, de hecho, del estándar, pero ya lo importante es que en ese proceso, bueno, pues sí sea en donde empezamos a generar dinero, ¿no? Entonces, vamos a pasar al tema de canales de distribución para poder continuar con este tema. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es nuevamente recordar que tenemos varias formas de atraer a nuestro mercado. Lo vimos la semana número 4. Si tienen alguna duda de ese tema, bueno, les pediría que regresen a sus notas y poderlas manejar. Muy bien, entonces, hablando de canales de distribución. ¿Qué es un canal de distribución? A través de qué canales estamos vendiendo, a través de qué canales estamos generando las mejores ventas. Cada uno de los canales principalmente es un embudo de ventas, es decir, que yo voy a tener que identificar a mi mercado, yo voy a tener que hacer el proceso para llegar a mi mercado y voy a tener que llevarlo por todo el embudo para poder generar ventas. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahorita les voy a explicar aquí en el rotafolio qué es lo que vamos a revisar. Entonces, para que podamos tenerlo mucho más claro y poderlo entender. Perdón, parece que ahí está, ya estábamos sin cámara. Muy bien, entonces revisemos los temas generales de canales de distribución. Si nosotros tenemos un fabricante, ¿ok? En el proceso de canales de diseño de canales de distribución, bueno, tenemos un fabricante. Este fabricante no solamente puede ser de un producto, de algo físico, sino puede ser también un producto, perdón, un servicio. Entonces, productos o servicios es lo que vamos a entender en tema de fabricación. Muy bien, entonces, cuando diseñamos un canal de ventas, recuerden que es importante conocer a quién le estoy vendiendo. Antes de decir cuáles son los canales de distribución, pensemos en lo siguiente. Esto que ven aquí es un embudo de ventas. ¿Okay? Un embudo de ventas, lo primero que necesitamos es entender de dónde vienen nuestros prospectos. Cada canal de distribución va a tener una definición de prospectos distinta y, por supuesto, una forma distinta de atraer a esos prospectos. Por ejemplo, no es lo mismo tener un embudo de ventas para una tienda de retail, una tienda que venda menudeo, a un producto que se tiene que ver o que tenemos que vender por mayoreo. Entonces son distintos. Muy bien, entonces en el embudo de ventas, lo primero que necesitamos son prospectos. De ahí vamos a recordar el proceso de ventas para poder construir nuestro embudo de ventas como debe de ser. Recuerden, la primera situación que necesitamos es atraer al prospecto. Es decir, dentro de nuestras campañas de mercadotecnia debemos de ser capaces de atraer prospectos. Entonces,
a través de marketing vamos a empezar a generar prospectos para el embudo de ventas. Dentro de los primeros pasos que queremos hacer, una vez que traemos a los prospectos, es generar, recuerden, contacto. Cuando ya generamos el contacto con las personas, los prospectos, bueno, pues lo que viene es seguir el proceso de ventas hasta el proceso de cierre. En el proceso de cierre es cuando ya tenemos las ventas, ¿ok? Eso es cierre. Antes de eso, siguen siendo prospectos. Van a pasar por distintas fases del embudo de ventas. Nosotros debemos de ser capaces de poder llevar la mayor cantidad de prospectos hasta el punto de cierre. Esa es nuestra tarea para poder generar buenas ventas. Voy a bajar un poquito la cámara para que se vea mejor. Creo que ya está bien. Gracias por el comentario. Muy bien. Entonces, nuestra función es tratar de convertir la mayor cantidad de prospectos en clientes. Una vez que convertimos en clientes, bueno, continúa el proceso de ventas para poder hacer que estos clientes repitan. Lo que vamos a ver ahorita entonces es el tema de diseño de canales de distribución. En los ejemplos de canales de distribución que nosotros podemos tener, pueden ser algunos como mayoreo, es decir, en donde nosotros no colocamos unidades por sí solas, es decir, no puedo colocar solamente un celular, sino mi canal va a ser de mayoreo, es decir, cientos de piezas, decenas de piezas, miles de piezas, dependiendo de cuáles son las proyecciones que yo tengo para ese canal. Esas proyecciones ahorita las vemos, pero el punto es que un canal de distribución puede ser mayoreo, ¿ok? Cientos de piezas, decenas de piezas, miles de piezas, depende de mis objetivos. Otro canal puede ser menudeo, en donde sí yo ya puedo vender desde una pieza a las personas que llegan a mi local, que llegan a la plaza, que llegan a comprarme en persona, etcétera. ¿Ok? Entonces, otro canal es menudeo. Otro canal de distribución puede ser el e-commerce, es decir, una tienda en línea. Nosotros podemos distribuir a través de herramientas digitales donde nosotros podamos subir nuestros productos, principalmente físicos, para poder distribuir en medios digitales. Piensen en Amazon, ese es un medio de es un canal de distribución de e-commerce, ¿ok? Entonces, es el ejemplo más claro en el que nosotros podemos tener ese ejemplo. Mayoreo, menudeo, e-commerce. ¿Cómo podemos seguir vendiendo a través de canales de distribución? Bueno, hace rato veíamos algo que son socios clave o alianzas comerciales. Dentro del proceso de atracción de mercado, veíamos hace un par de semanas que una forma de atraer al mercado que nos interesa es a través de alianzas comerciales. Por ejemplo, si yo conozco o yo sé de alguna empresa que llega al mismo mercado al que yo estoy vendiendo, pues la idea es poder hacer una alianza comercial y poder distribuir a través de eso. Piensen en alguna promoción de cine, piensen en alguna promoción, no sé, de productos de consumo que nos haya tocado. No sé, por ejemplo, si compras unas palomitas en el cine, te regalamos un chocolate. Si compras en
no sé, en qué te gusta, en algún restaurante, podemos darte un descuento para que adquieras otro producto, otro servicio. Esto es un canal de distribución también. Así podemos empezar a vender. Muy bien, entonces, la idea de esto es que pensemos cuáles pueden ser algunos de los canales de distribución que tenemos. Dentro también de los canales de distribución debemos pensar en la estructura, pero para allá vamos. Me gustaría que en este momento pudieran determinar qué canales de distribución son los ideales para ustedes que tienen empresa o que con esto ya están plasmando las ideas. Muy bien, vamos a tomarnos un par de minutos, piensen simplemente en qué canales y traten de describir cómo podría suceder este tipo de canales, cómo lo podrían empezar a implementar. Muy bien, vamos a tomarnos un par de minutos y poder definir un poco los canales de distribución. Muy bien, corre tiempo a partir de ahora. Perfecto, listo hasta ahí. Entonces, nosotros debemos de ser capaces de entender cuál es la mejor forma de distribuir nuestro producto o nuestro servicio. Si no tenemos esa idea clara, si no tenemos esa idea bastante definida, va a ser costoso el distribuir nuestros productos o servicios. ¿Por qué? Recuerden lo que vimos en la semana 2, es más costoso la parte de prospección que la parte que hacer que un cliente repita. Entonces, es importantísimo que nosotros definamos muy bien qué tipo de canal de distribución vamos a conseguir, si es a mayoreo, si es menudeo, si es e-commerce, si es a través de socios, de alianzas. Es importante que esos canales los entendamos muy bien porque cada uno de estos implica un desarrollo distinto. Nuevamente, el mercado del mayoreo es muy distinto al mercado de menudeo, que al mercado de e-commerce o que el mercado que podemos llegar a través de socios o alianzas. Si no lo entendemos bien, si no lo tenemos bien definido, vamos a tener costos altos en el proceso de distribución. Muy bien, entonces si continuamos y regresamos a la parte de embudo de ventas, aquí es en donde se ejemplifica muy bien esto. Si mi proceso de venta, si mi embudo de venta para el canal de mayoreo lo trato de hacer igual que para el canal de menudeo, esto simplemente no va a funcionar porque la forma de contacto que yo tengo con mis prospectos para mayoreo es muy distinta a la forma que tengo de contacto para mi canal de distribución en menudeo. ¿Sí? Entonces, es bien importante que entendamos estas diferencias porque a partir de ahí viene el diseño de un canal de distribución. Primero, entender muy bien a quién le estoy vendiendo. No sabemos que esto lo revisamos. De hecho, lo que vamos a revisar hace rato con el diagrama de persona, la plantilla que vimos por ahí, eso nos puede ayudar y nos va a ayudar precisamente para definir cualquier canal de distribución. Al menos la parte de prospección. ¿Quiénes son los prospectos de mayoreo? ¿Quiénes son los prospectos de menudeo, de e-commerce, de socios, alianzas, etcétera? Muy bien, entonces, esa es la parte en el diseño del canal de distribución. Número uno, entender a quién le estoy vendiendo, cuál es el mercado, el segmento al que me estoy dirigiendo, para poder generar buenas ventas a través de ahí. Perfecto. Siguiente parte que vamos a revisar. Supongamos una fábrica. Este es un dibujo de una fábrica, si se alcanza a ver.
Muy bien, supongamos que esto es una fábrica. Con mucha imaginación, esto es una fábrica. Tenemos un producto X, o un servicio, como lo veíamos hace rato, y queremos hacerlo llegar a nuestro consumidor final. Vamos a poner el caso de la industria retail, de la industria al menudeo, de bienes de consumo, que son ejemplos bastante prácticos. Suponiendo que mi cliente está por aquí, este es mi cliente final. Yo necesito hacer llegar el producto desde el punto A hasta mi cliente, que es el punto B. Dentro de la estructura de un canal de distribución, existen varias formas de hacerlo. Número uno es, yo le hago llegar directamente de la fábrica a sus manos el producto, a través de venta directa. Todo lo que hemos visto también en la parte de importaciones con Jorge es la venta directa. Es decir, yo le voy a comprar directamente al fabricante y me va a llegar a mí. No hay intermediarios en esta estructura. Muy bien. Otro punto puede ser la siguiente estructura. Yo le voy a vender a cadenas, es decir, para mi fabricante, mi cliente, el primer cliente que voy a tener, van a ser las cadenas de distribución, para que después ellos lo lleven al cliente final. Entonces aquí ya empieza a haber un intermediario, ¿ok? Que son las cadenas. Un ejemplo claro, por ejemplo, puede ser Oxxo, que tiene este modelo. Digamos, empresas grandes que fabrican tipo La Costeña o Bonafont, marcas que producen, marcas que fabrican, le venden a estas cadenas para que ellos a su vez le vendan al cliente final. Esta es otra estructura. Otra estructura yo le vendo a un broker mayorista, es decir, a una persona que a su vez le va a vender posiblemente a otras cadenas. Y estos a su vez lo van a hacer llegar al cliente final. Entonces tenemos mayorista y después cadenas. Muy bien, son de algunos esquemas en el que ustedes pueden basar la estructura de su canal de distribución. Esto ya es una estructura de un canal de distribución. Tenemos primero venta directa, yo fabricante le vendo a mi cliente final. Número 2, fabricante le vende a una cadena que a su vez ya le vende a un cliente final. Siguiente modelo de estructura, le vendo a un broker mayorista que a su vez le puede vender a cadenas y va a terminar vendiendo a cliente final. Entonces, estas son algunas estructuras que ustedes pueden tomar en cuenta para diseñar su canal de distribución. No sé si tienen alguna duda o pregunta en este momento. Muy bien. Dentro de esta estructura es importante entender varias cosas. Cuando yo estoy diseñando un canal de distribución, necesito
necesito hacer proyecciones, es decir, cuáles son los números, cuáles son las ventas que voy a tener por ingresos en cada canal. Por ejemplo, si voy a tener implementado no solo un canal de distribución, sino varios, necesito hacer una proyección de ventas. Es decir, cuánto quiero vender en mayoreo, cuánto quiero vender en menudeo, cuánto en e-commerce. Este análisis vamos a desarrollarlo ahorita con la plantilla, pero es importante que en el diseño del canal de distribución esté la proyección. Muy bien. Entonces, antes de pasar a esta parte, les voy a pedir que se tomen un minuto y puedan pensar en la estructura de su canal de negocio, de su canal de distribución, perdón. Es decir, ¿cómo voy a llevar mi servicio, mi producto a mi cliente final? Si es venta directa, si es con un intermediario, si es con dos o con más intermediarios. Listo, entonces, tómense un par de minutos para entender y estructurar sus canales de distribución. ¿Listo? Corre tiempo ahora. Muy bien, entonces si ya tenemos claro cuál es la estructura de nuestro canal de distribución, lo que sigue es empezar a proyectar qué queremos que suceda en ese canal, en esa estructura. Y principalmente es cómo queremos que se vean las ventas. Para eso les mandamos también un archivo que se llama Sales Plan, el que están viendo ustedes en pantalla. Está dividido en varias pestañas. Número uno es actividades 2018. Estas actividades lo que vamos a hacer aquí es plasmar lo que hicimos en cada trimestre del año para poder hacer una comparación y poder hacer un interrogatorio, pero de forma anual. Es decir, en el trimestre 1, qué actividades hice que tuvieron relevancia y que fueron buenas o que fueron relevantes en cualquier caso. No importa si fueron buenas o malas, pero que fueron relevantes para la empresa. Es decir, en el trimestre 1 de 2018, lo que hice o lo que hicimos es que le dimos orden a la empresa, en el que plasmamos objetivos de ventas, en el que definimos mejor los puestos, en el que definimos comisiones, en el que definimos la inversión en publicidad, etcétera. Entonces, estas fueron las actividades relevantes del trimestre 1. Y así como en el trimestre 1 hicimos cosas, hicimos actividades en los siguientes trimestres que nos ayudan a mejorar. Entonces, la idea, la tarea de esto es que puedan plasmar las actividades que hicieron en cada trimestre que fueron relevantes. Así también vamos a hacer un análisis FODA para poder identificar qué es lo que sucedió el año pasado, nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, lo mismo plasmarlo. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. En el tema de proyección de ventas por canal de distribución,
es importante que esto lo tengamos siempre a la mano, porque es lo que nosotros proyectamos vender, lo que nosotros queremos que sucedan con los ingresos. Al final de cuentas, si un negocio no vende, bueno, no es negocio. Entonces, la plantilla en la que ustedes tienen van a tener estas opciones, servicio 1, 2, 3, hasta el 9. Ustedes pueden poner X. No importa si son productos o servicios. Por ejemplo, si yo vendo productos, bueno, posiblemente esta plantilla sea un poco más extensa. Si tengo servicios solamente, bueno, la idea es también plasmarlos, ¿no? Entonces, servicio 1 puede ser cualquiera que ustedes vendan. Si el servicio 2 es un producto, por ejemplo, teclados de computadoras o cámaras o perfumes o discos duros o celulares o cualquier producto, bueno, la idea es plasmarlo en distinto nivel. De tal forma que esto podamos proyectar las ventas a nivel anual. Ahorita, pues si estamos en cualquier mes, bueno, la idea es decir, en enero quiero vender 20 servicios 1. Aquí en la fórmula nos indica, ese es el precio que le tenemos que cambiar. Por ejemplo, aquí cuesta 114,560. Posiblemente nuestro servicio, vamos a poner un ejemplo, cuesta 5,000 pesos. Si yo quiero vender 20 unidades del servicio 1, bueno, en enero voy a tener 100,000 pesos de ventas. Y así lo puedo llevar para todos los meses, ¿no? En este caso voy a copiar celdas. Voy a suponer que durante todo el año quiero vender 20 unidades del servicio 1. Si en servicio 2 yo voy a poner un ejemplo, computadoras, que eso es el producto 2. Cada computadora voy a suponer que va a costar 9,000 pesos y yo quiero vender posiblemente 200 computadoras por mes. Entonces, el objetivo de ventas es 1,800,000 por mes. Entonces, yo quiero vender las mismas 200 computadoras en cada mes. Lo que hago es copiar celdas y, bueno, ahí ustedes actualizan el formato para que se vea bien. Entonces, cuando yo empiezo a proyectar lo que quiero vender por servicio, después lo que voy a hacer es proyectarlo en mis canales de distribución. Es decir, si yo sé que quiero vender 200 computadoras al mes, ¿cómo necesito llevar esta proyección a mi diseño de canales de distribución? Es decir, si sé que en mayoreo estoy vendiendo el 80% de estas 200, entonces voy a centrar esa proyección en que en canal de mayoreo voy a poder vender el 80% de estas 200 computadoras. El 20% restante lo distribuyo entre e-commerce, lo distribuyo en ventas a menudeo y en ventas con socios o alianzas. Entonces, es la forma de que esta proyección tenga más sentido ya con la estructura y el canal de distribución adecuado. Por ejemplo, el servicio 1, no sé, vamos a poner consultoría en ventas, poniendo el ejemplo. Si yo quiero vender 20 servicios de estos, cada uno de estos cuesta 5,000 pesos, posiblemente aquí no puedo implementar un canal de distribución en mayoreo, porque el servicio, la naturaleza del servicio no se puede dar a través de canales de mayoreo, pero sí se puede dar a través de un proceso de alianzas comerciales, de socios. En este caso sí puede ser a menudeo, porque lo que yo estoy haciendo es vender uno a uno con las personas, con las empresas que son mis clientes. Entonces, la proyección por cada servicio, si lo llevamos a un canal de distribución, tiene que ser distinta. ¿Ok? Entonces, de entrada, la primera tarea que vamos a tener de esta parte es proyectar de cada uno de nuestros productos o servicios qué es lo que queremos vender en el año, cuáles son los números que queremos vender y poderlo trasladar después a los canales de distribución que diseñamos, ya sea mayoreo, menudeo, ventas por e-commerce, ventas a través de socios o alianzas. Entonces, esto lo vamos a poder llevar para allá. Por cuestiones ahorita de tiempo, ya no vamos a revisar a fondo otro documento.
lo vamos a revisar en la siguiente sesión, pero es importante proyectar bien esto, porque cuando estemos diseñando nuestros canales de distribución, debemos de ser capaces de llevar la proyección que tenemos en ventas a la estructura, al diseño de nuestro canal de distribución, ¿okay? Para saber cuál es el más adecuado y poder cumplir con los objetivos. Si recordamos al inicio de las sesiones en la parte comercial, veíamos que si no medimos, si no tenemos una meta, si no estamos auditando, bueno, difícilmente vamos a poder llegar a cumplir esas metas. Entonces, la tarea que les voy a pedir que también hagan a fondo es proyectar bien sus ventas si es que no lo han hecho y poderlo tener bastante bien claro. Muy bien, entonces esto es en la parte de diseño de canales de distribución. Esto, por supuesto, requiere un poco más de estructura. La estructura en el diseño de canal de distribución se va a ir dando a la par de conforme vamos generando nuestro lienzo del modelo de negocio, el Business Model Canvas, porque aquí se va a plasmar prácticamente todo lo que sucede alrededor de esos canales de distribución. Lo que yo les voy a pedir es que realmente esta sesión estamos viendo muchas herramientas, muchos documentos, pero es para poder llevarlo a la práctica. Si esta sesión no la aterrizamos, las siguientes sesiones posiblemente no van a tener mucho sentido para nosotros porque esto es la base de las siguientes sesiones que nos hacen falta. Entonces, es bien importante que estas sesiones, que estas herramientas las podamos trabajar a fondo. Por supuesto, sé que van a tener dudas y precisamente por eso les pedimos que nos escriban un WhatsApp, un correo electrónico para poderlos apoyar. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a revisar precisamente el estándar de competencia en el que nos está pidiendo para el proceso de certificación. Entonces, número 1, nos pide cinco elementos. El número 1 es identificar oportunidades de negocio. Dentro de lo que estamos viendo con Jorge en la parte de importación nos va a ayudar para precisamente este elemento, identificar oportunidades de negocio. Número 2, validar propuesta de valor, configurar el modelo de negocios. Elemento 4, obtener los recursos necesarios. Y elemento 5, diseñar el plan estratégico del negocio. Dentro del producto, el elemento 1, identificar oportunidades, nos va a pedir el portafolio de oportunidades elaborada con la problemática identificada, algo que ya hicimos aquí en la propuesta de valor, en donde veíamos los problemas. Precisamente esto es lo que tenemos que reflejar en el portafolio de oportunidades, la problemática, la justificación de la relevancia, es decir, el por qué creemos que nuestro negocio, nuestra idea de negocio va a poder ser capaz de resolver esta problemática, una idea de la solución a la problemática, innovación, el análisis del entorno del negocio, análisis de competidores. Esto no lo revisamos en el Business Model Canvas, pero puede ser que lo podamos tener como parte del problema, ¿no? O de las acciones que hoy están haciendo nuestros clientes. Por ejemplo, dentro de las acciones que hoy mis clientes están siguiendo para poder mejorar sus ventas o su problemática a través de este producto es comprarle a la empresa fulanita de tal. Sin embargo, no le están resolviendo al 100% porque los dejan con estructuras a medias, porque el producto no tiene garantía, porque el producto, la batería dura muy poco, etcétera. Entonces, esos competidores también los tenemos que hacer. Y todo esto es lo que vimos el día de hoy para poder continuar bien con el proceso de certificación. ¿Okay? Entonces, las siguientes semanas vamos a entrar un poco más a detalle ya en este estándar. Vamos a continuar con todo lo que vimos el día de hoy de diseño de canales de distribución y de la propuesta de valor, del Business Model Canvas, y poderlo llevar a una estructura que ya nos permita enfocarnos hacia el proceso de certificación. Requiere ya mucho trabajo de su parte para poder continuar con su
proceso y que sea bastante sencillo la evaluación. Entonces, bueno, me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda que nos pueda compartir. También recuerden que estamos disponibles ahí en WhatsApp, en correo electrónico. Sé que van a tener muchas dudas de esto, así que por favor escríbanos para poderlos ayudar en su proceso de certificación y que podamos hacer todo esto bastante bien. Muy bien, entonces lo que vimos el día de hoy fue precisamente el Business Model Canvas y algunos temas de canales de distribución, mayoreo, menudeo, socios clave o alianzas, e-commerce también vimos un poquito de eso, lo vamos a trabajar un poquito después. También vamos a revisar en las siguientes semanas algo de marketing digital para que ustedes puedan tener una forma bastante interesante de cómo vender por ahí. Vimos también la estructura de los canales de distribución, esta parte que ustedes están viendo aquí, si es venta directa, si es a través de cadenas, mayoristas, brokers, que a su vez le venden a cadenas, etcétera. Entonces, esta estructura, lo que vamos a hacer es que ustedes la tienen que empezar a detallar en su Business Model Canvas. Si quieren, la pueden ir plasmando ya de forma individual. La idea es ya estructurar, escribir en un documento cómo es esa estructura de negocio y que la puedan empezar a desarrollar. Como les repito, van a tener seguramente muchas dudas porque no es algo que sea tan sencillo de escribir, de plasmar en un documento, pero seguramente ya tienen una idea bastante clara de lo que quieren lograr. Así es que, bueno, todo lo que vimos hoy tiene que estar escrito para que les sea mucho más fácil entenderlo, ¿no? Recuerden también la parte de las proyecciones que vimos. Es importante que esto lo empiecen a definir por canal, es decir, cuánto de lo que queremos vender en el producto 1, en el servicio 1, va por mayoreo, cuánto vendemos por menudeo, alianzas comerciales, e-commerce, etcétera, y poder estructurar la proyección por canal de distribución. Muy bien, entonces con esto vamos a finalizar la sesión del día de hoy para que ustedes puedan ponerse a trabajar. Recuerden, esto ya empieza a ser más práctico, más de hacer las cosas y poder plasmar nuestras ideas y poder continuar con el proceso de certificación como debe de ser. Así es que espero realmente que esto lo puedan aplicar. Si tienen dudas, preguntas, ya saben, nos escriben y con gusto estamos ahí pendientes de eso. Muy bien, entonces si no hay algún otro pendiente por el día de hoy, bueno, quiero agradecerles, quiero darles el espacio para que ustedes puedan aplicar lo que estamos viendo el día de hoy y lo puedan llevar a sus plantillas. Si tienen alguna duda o pregunta, nos van escribiendo. ¿Listo? Entonces, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en esta sesión número 6 para continuar con Jorge en temas de importación la siguiente semana. Nos volvemos a ver en un par de semanas. Y por mi parte es todo. Les quiero dar las gracias y hasta pronto.